Capítulo 5. Pablo el colérico. El apóstol Pablo configura la mejor ilustración de temperamento colérico entre los personajes de la Biblia. También es la mejor ilustración de temperamento colérico transformado. En realidad es un excelente ejemplo de la forma en que el Espíritu Santo modifica con la conversión la manera de ser de una persona de carácter fuerte y voluntariosa. Las Escrituras nos dicen muy poco de las actividades de Saulo precristiano y más del 95% de sus experiencias registradas en el Nuevo Testamento ocurrieron después de ser lleno con el Espíritu Santo. No obstante, lo vemos transitar por las páginas del libro de Hechos pisando fuerte como un auténtico colérico. Cierto es que un colérico modificado y cierto también que un colérico controlado por el Espíritu, pero colérico en toda la extensión de la palabra. Antes de entrar a un estudio detallado de este colérico apóstol, examinemos las características de un colérico. El señor colérico es un activista práctico. Para él todo en la vida es utilitario. Posee una recia voluntad y es un líder nato y optimista a carta cabal. Su mente rebosa de ideas, proyectos y objetivos, y por lo general lleva a buen término todo lo que se propone. Es un extrovertido como el señor sanguíneo, pero a un grado menor. A pesar de ser tan productivo, cuenta con serias debilidades naturales. Es autosuficiente, impetuoso, propenso a ser duro o cruel. Nadie tan cortante o sarcástico como un colérico. Los coléricos son buenos supervisores, generales, constructores, cruzados, políticos y organizadores, pero rehúyen el trabajo minucioso, preciso y detallado. Saulo de Tarso no portaba solamente un crudo temperamento colérico, sino que era un colérico culto y sumamente religioso. No es de extrañar entonces que la primera entrada en escena de Saulo de Tarso en la Escritura lo haga participando de la lapidación de Esteban, el primer mártir cristiano que registra la historia. Luego del magnífico sermón predicado por Esteban, el diácono lleno del Espíritu Santo, los líderes religiosos antagonistas le hicieron blanco de su ira. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Escrito en Hechos 7:54. Cuando Esteban les reveló su visión del cielo y del Señor Jesús que estaba a la diestra del trono de Dios, la Escritura nos dice que ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una en contra de él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Algunos sugieren que el hecho de que hayan colocado las ropas de Esteban a los pies de Saulo indican que era el líder de ese grupo. Otros eruditos sugieren también que el colérico Saulo era miembro del Sanedrín, el selecto consejo supremo de 70 ancianos en Israel. Ser miembro del Sanedrín configuraba un altísimo honor, particularmente tratándose de un joven. Los que sostienen esas tesis se basan en Hechos 26:10, donde el colérico apóstol reconoce que en sus años juveniles testificó contra los cristianos en Jerusalén frente a los principales sacerdotes, y mataron cristianos con el voto favorable de Pablo. De cualquier manera, Hechos 8:1 nos dice que Saulo consentía en su muerte, refiriéndose a Esteban. Pablo el cruel. A partir de este hostil comienzo, Saulo continuó firme en la brecha cruel, tan característico del temperamento colérico. La mayoría de los más crueles dictadores y criminales han sido predominantemente coléricos. Una de las cosas que al cristiano colérico le resulta más difícil aprender es demostrar la bondad, que debería brotar naturalmente del ser humano. Suele ser descortés, verbalmente sarcástico y cortante con su lengua. De ordinario es fácil decir cuando un colérico está lleno del Espíritu Santo, porque lo que dice lleva el sabor de la bondad y de la gracia motivada por el Espíritu Santo, en lugar de sus hirientes y ofensivos comentarios. Y la premisa se cumple no solamente por lo que dice, sino también por lo que hace. El colérico Saulo pasea su crueldad por los primeros capítulos del libro de los Hechos, liderando la gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén.
Aparentemente su odio por los cristianos y su despiadado intento de destruirlos se inspiraba en la religión. La historia nos dice que muchísimos coléricos han ejecutado actos inhumanos en nombre de la religión, y algunos han llegado al colmo de usar al cristianismo como una capa para santificar su odio y justificar sus horripilantes hechos. Las Escrituras describen al colérico Saulo como respirando aún amenazas contra los discípulos del Señor, en Hechos 8:1. Como la mayoría de los coléricos que tienen la tendencia a ser astutos, cuando son motivados por el odio y la crueldad, Saulo se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres en el camino y si fuesen cristianos los pudiera llevar presos. Con estos documentos de autoridad en sus manos, Saulo parecía un poseído con el poder de vida y muerte contra sus enemigos. Ananías, que vivía en Damasco, en esa misma época, él afirmó que sabía cuántos males había hecho Saulo, debido justamente a la brutalidad anterior. Ananías tardó en creer el mensaje del Espíritu Santo de que este tremendo enemigo se había convertido. Y eso es todo lo que sabemos de las actividades precristianas de Saulo, pero es suficiente para certificar su natural temperamento colérico. Sin duda contaba con un temperamento secundario, como todo el mundo. A veces resulta difícil determinar el temperamento secundario, tal cual lo dijimos en el capítulo 3. Pero en el caso de Pablo probablemente era el melancólico. Esto lo decimos basados en sus brillantes dotes intelectuales, según se reflejan principalmente en sus escritos. Sin embargo, y a pesar de los muchos teólogos melancólicos que lo siguieron, los escritos de Pablo son notoriamente prácticos, tal como cuadra a su temperamento predominante colérico. Como veremos más tarde, los temperamentos coléricos son más bien dados a lo teórico y filosófico, no a lo práctico. De los pasajes que hemos examinado podemos deducir algunas de las tendencias coléricas de Saulo de Tarso. Era un líder por instinto natural, entusiasta y activo, iracundo, hostil y amargo, que respiraba amenazas de muerte. Además era despiadado y cruel. Con toda probabilidad, Saulo de Tarso hubiera llegado a ser un gran líder, se hubiera o no convertido al cristianismo. Su encuentro con Jesucristo en el camino de Damasco cambió la dirección de su liderazgo, pero no lo disminuyó. Todo lo contrario, el Espíritu Santo utilizó su capacidad de líder como fuerza dinámica para glorificar a Cristo. Es importante recordar que Dios no cambia el temperamento cuando lo llena del Espíritu, pues cada persona mantiene su individualismo característico. Lo que sí hace el Espíritu Santo es dirigir nuestras fuerzas en distintas direcciones para glorificar a Dios y controla nuestras debilidades superándolas con las características que son propias del hombre lleno del Espíritu. La metamorfosis de Saulo a Pablo ha pasado a la historia como un clásico ejemplo de un temperamento colérico transformado por el Espíritu Santo.